Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a CD Trades. Esto es Formación de Traders número 5. En este caso vamos a estar analizando lo que es la gestión de riesgo profesional. Es indispensable entender este punto para poder avanzar ahí antes de poder entrar, digamos, lo que es todo el análisis técnico y el análisis de lo que son las velas y cómo se interpreta todo antes. Tenemos que entender lo que es la gestión de riesgo porque es súper importante que esto quede muy claro antes de seguir con los siguientes videos. Entonces, entender de que la rentabilidad profesional es conservadora, la supervivencia es prioridad. El negocio está en la consistencia, no en el golpe grande. Tienen que entender de que esto es algo lento y progresivo en el tiempo. No va a ser rápido, como ya lo hemos mencionado en los anteriores videos. Tienen que tener demasiada paciencia y saber de que la rentabilidad es una cosa, la consistencia es otra cosa. La consistencia es obviamente seguir en el lapso del tiempo, siempre constantes. Ya vamos a hablar sobre estrategias también. Pero entonces en eso se resume, ¿cierto? Mucha gestión de riesgo. Vamos a ver esta pequeña tabla para gestión de riesgo. Vamos a ver ejemplos con una cuenta de $10,000. Entonces dice nivel. Hay varios tipos, yo considero, digamos que 3 tipos prácticamente sobre gestión de riesgo, en los que puedes empezar a aprender, a profundizar. Vamos a hablar de que el máximo de riesgo, digamos que lo común que se puede ver en un entorno avanzado es para una cuenta de 10,000 el 1%. ¿Qué significa eso? Digamos que el monto por trade significa $100. Eso es un perfil de profesional consistente. ¿Qué significa? Que él cada día, supóngase así, hágase en la suposición de que cuando ingresa un trade, digamos que hace un trade al día, ese stop loss le cuesta $100. Eso es 1%, digamos que no puede hacer más, no puede gastar 200, 300, no, porque ya gastaría 2, 3%, y la verdad entonces no estaría utilizando lo que es gestión de riesgo. Gestión de riesgo es cuidar nuestro capital en el lapso del tiempo, no perderlo tan fácilmente. Entonces, ahora un nivel intermedio, un nivel no tan avanzado, es un 0.75. Ya vas bajando. Si no te sientes confiado perdiendo $100, entonces 75. Aunque lo ideal sería empezar desde el conservador. El conservador maneja un porcentaje de riesgo del 0.25. Hay dos niveles de conservador, 0.25 y 0.50. Para este ejemplo, cierto, digamos que con 0.25 por stop loss por trade son $25. Entonces $25 ya es mucho más trabajable que 100. Entonces fíjate que es un entorno mucho más fácil para poder aprender a controlar lo que son las emociones, el miedo, porque no es lo mismo tú perder 100 a perder $25. No es literalmente lo mismo. Por eso este es un entorno más conservador, más de aprendizaje. Por eso acá dice, tiene un perfil de control emocional y de aprendizaje. El de 0.50 sigue siendo conservador, $50 por stop loss. Es una formación, ya empieza en un perfil de formación disciplinada. Ahora, intermedio, para el que estamos hablando ahora, el riesgo es del 0.75. De hecho, este es el que manejo yo. El monto por trade son $75 aproximadamente el stop loss, y tiene un perfil de trader estructurado. El avanzado es el 1%. A veces lo he llegado a hacer, depende de la situación, pero el monto por trade son los 100 que ya estábamos hablando, y el perfil es un profesional consistente. Hablemoslo que en este caso la cuenta puede variar, puede ser de 25, puede ser de 5K, puede ser de 100, de 200. Lo importante es que siempre evalúes el 1%. Siempre tienes que sacar calculadora, tienes que estar siempre sacando cálculos y haciendo análisis de probabilidad y estadística, que también vamos a hablar en este video, y tener en cuenta cuánto estás dispuesto a perder diariamente para poder trabajar esas emociones e ingresar en este negocio. Entonces listo, ya sabemos. Obviamente si eres novato, pues no vas a empezar de 1 por 1%, tienes que entender de que te vas trabajando y vas escalando. Esto se llama una gestión de riesgo escalada también. Entonces, ahora, en resumidas cuentas, si 1% te parece poco, aún no has entendido el negocio. 1% en realidad es bastante. Ya vamos a verlo. Ahora, tiene que quedar claro en gestión de riesgo que es diferente para futuros y es diferente para Nasdaq, para CFDs.
ya los que vieron el video anterior saben de lo que hablamos, la diferencia entre futuros y CFDs, los derivados. En este caso vamos a estar trabajando Nasdaq CFD. ¿Por qué? Porque permite, acá ya está el ejemplo de los lotes. Los que no entendían de pronto lo del tema del lotaje, aquí lo van a entender bien, lo que es el tema de los lotaje y los contratos en los futuros. Digamos que el valor por punto en los contratos se manejan el NQ y el MNQ. Ambos son Nasdaq, pero digamos que ese es el micro. Entonces se los voy a mostrar acá. Fíjense, acá está. El primero que tengo acá es el CFDs, que es el que vamos a explicar abajo. El siguiente es futuros Nasdaq 100 E-mini, ese es el Nasdaq normal. Y el siguiente es el micro E-mini Nasdaq 100. Entonces el micro es este que tenemos acá arriba. Él tiene un costo de $2 por punto por contrato. Entonces digamos que para un ejemplo, ya vamos a estar analizando este ejemplo de acá y lo comparamos con este. Para el NQ, digamos que el punto ya tiene un valor de $20 y digamos que para un stop loss, digamos un stop loss de 15 puntos, y eso que un stop loss de 15 puntos son la cantidad de stop loss que tú estás dispuesto a arriesgar en el mercado, la cantidad de puntos. Digamos que 15 puntos es corto. Hay stop loss de que obviamente superan los 15 puntos. Entonces fíjate que no más con un stop loss de 15 puntos, mínimo ahí con un contrato, se te van $30. Entonces digamos que hay personas que quieren empezar a arriesgar menos, perder $5 en un día, $3 o 10, 15, entonces no van a poder ni siquiera con el microcontrato. Entonces ahí ya tienen que pasar a lo que es CFDs. En CFDs lo que se maneja son los lotajes. Digamos que para un stop loss de 15 puntos, para el que estábamos hablando ahí, fíjate que para el stop loss de 15 puntos puedes tener un stop loss de $15. Ahí ya es mucho más prudente, inclusive puedes dividir mucho más esa fracción. Puedes tener stop loss para un stop loss de 15 puntos, puedes tener stop loss hasta de $1.5. O sea, eso en realidad no es nada. ¿Por qué? Porque utilizas un lotaje de 0.10. Estás fraccionando. Digamos que en CFD se puede fraccionar, en futuros no podemos fraccionar. Son valores fijos para los contratos. Vamos a hacer un ejemplo rápido acá. Vamos a suponer de que acá vamos a poner una posición en corto. Vamos a hacer el ejemplo por este lado acá pequeño, para que me entiendan. Vamos a hacer de cuenta que el stop loss que hay acá tiene, para el lotaje lo vamos a calcular en CFDs. Tenemos que calcular el riesgo en dólares dividido los puntos del stop loss. Los puntos del stop loss va a estar, son estos puntos. ¿Cuánto estoy yo dispuesto a arriesgar en el mercado? Fíjate que para el ejemplo dice que el stop en puntos, acá tenemos el ejemplo, es de 35 puntos. Entonces pongamos por acá 35 puntos, 35. Fíjate que ahí dice stop, acá donde dice stop, 34, 35. Ahí, obviamente con una gestión de riesgo del 1 a 2 significaría 35 por 70 aproximadamente. Fíjate, ahí está. Prácticamente el 1 a 2 de riesgo-beneficio. Acá, 1 a 2. Fíjate, ahí está el ejemplo. Entonces, para entonces dice que el riesgo en dólares, $50. Obviamente 50, ¿por qué? Porque eso es lo que queremos arriesgar en este ejemplo para Nasdaq. Tenemos $50 para arriesgar en esta posición. Y dividido los 35 puntos que tenemos acá, el stop loss nos da un igual de 1,42 lotes. Significa aproximadamente, esto puede variar, depende del broker, pero si yo pongo 1,42 lotes, sé que obviamente ese riesgo no va a pasar de $50 si el precio se llega a ir en contra y me saca la posición. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero para el MNQ, en el cual tienen $2 por punto. En este caso, esos 35 ya no serían, se multiplicarían por $2. Significaría $70. Significaría que el stop loss que tenemos acá equivaldría para los futuros a $70. Y yo en realidad, para el ejemplo, tengo solo 50. Significa que no puedo hacer futuros. Significa que si tengo 50 de stop loss en el día, no podría, en este caso, bueno, para este ejemplo de 35 puntos de stop loss, que es algo prudente, por eso puse el ejemplo de 35, digamos que no podría operar lo que son futuros. Entonces, esto para que quede claro. Obviamente ya por el entorno en que tú te vayas, si te vas por CFDs y empiezas aquí, vas a profundizar y vas a entenderlo muy fácil. En siguientes videos lo vamos a estar explicando también, pero esto tiene que quedar claro desde un comienzo. Tienes que entender cuánto estás dispuesto, primero que todo, a arriesgar en dólares, ¿cierto? O en la moneda local que estés trabajando. Si son euros o dólares, cuánto estás arriesgando, y eso dividirlo
sobre la cantidad de puntos que sean. Entonces $50 dividido 35. Ahora vamos a seguir acá adelante. Dice win rate. Vamos a entrar en hablar sobre lo que es el win rate. El win rate es el porcentaje de operaciones ganadoras sobre el total. Significa cuántas operaciones ganadas divide el total de operaciones por 100. Eso te da el win rate. Cuántas operaciones ganas dividas todo el total de operaciones, sean perdidas y ganadas. O sea, el total, y solo las operaciones ganadas las vamos a ir en ese total multiplicado por 100. Eso nos va a dar un porcentaje y ese va a ser el win rate. Para este ejemplo vamos a suponer de que, bueno, RR, ¿qué significa? RR significa relación riesgo-beneficio. Es cuánto estoy dispuesto, eso ya en todo este espacio, cuánto estoy dispuesto a arriesgar y cuánto estoy dispuesto a ganar. Fíjate que para el ejemplo del 1 a 2, que es el que yo trabajo y es el que recomendaría, significa que estoy dispuesto a perder esta porción y voy por 2 porciones. Significa que voy por el doble de lo que estoy arriesgando. Eso se llama un 1 a 2. Si fuese un 1 a 3 significaría que esta parte que estoy arriesgando es 1 y voy por 3 veces esa misma cantidad. Eso sería un 1 a 3. Eso se llama lo que es la relación riesgo-beneficio. Ahora vamos a hablar en esta tabla sobre el win rate versus la relación riesgo-beneficio. Digamos que para el que trabajo yo, que es el 1 a 2, significa que yo por debajo, significa que simplemente con un 40% de win rate, 40% en lo que me vaya operando según el total de operaciones, solo con el 40% yo ya puedo ser rentable o digamos que consistente y retirar del trading. Esto relativamente pues es bastante bien, porque fíjate que con el 1 a 1, el 1 a 1 sería esto. Si yo hago esto, por ejemplo, sería el 1 a 1. Y con un 1 a 1, ya con el más del 50% del win rate, digamos que ya estás bien, ¿cierto? Ya estás rentable, por así decirlo. Ya por debajo de eso, pues entonces tienes que preocuparte. Ya si es el 1 a 3, pues va bajando. Obviamente solo necesitas del 30 al 35% para ser rentable, pero y obviamente el 1 a 10 pues va a ser muy bajo lo que necesites, pero es extremadamente difícil sostener esto en el tiempo. Por eso los que venden esto de 1 a 10, 1 a 8, relaciones riesgo-beneficio tan altas, en realidad se sabe que son personas que digamos que no son rentables en el tiempo, porque hacer esto en el tiempo pues obviamente es bastante difícil y no es creíble, ¿cierto? Entonces, los riesgo-beneficios, para que queden claros, los más prudentes que te aconsejo para que empieces a trabajar es 1 a 1 y 1 a 2. El 1 a 1 prácticamente pues eso no me lo tomo bien, porque a veces sería como prácticamente apostar en el mercado, como que entro y salgo bastante rápido y no hay un margen de ganancia en el cual yo pueda ver digamos que un tipo de interés compuesto en el tiempo, por así decirlo. Entonces el 1 a 2 me parece lo más prudente, ya el 1 a 3 pero bueno, eso es para personas más experimentadas. Siempre tienes que entender esta pregunta: ¿cuánto arriesgo y cuánto gano? Entonces 1 a 2 para este ejemplo. Para este ejemplo, fíjate que acá donde ves en esta herramienta donde simulamos la operación en corto o en venta, recuerden que corto significa short o venta y long significa largo o compra. Eso también lo voy a explicar en otros videos, pero para que vayas entendiendo, digamos que en este short, en esta venta, el stop loss es de 100 puntos. Fíjate que acá desde el 22.000 hasta el 22.100 prácticamente aproximadamente hay 100 puntos. Significa que 100 puntos y ya pues hago el cálculo con la cantidad de dólares que estoy dispuesto a arriesgar. Pero el stop lo sacas de 100 puntos, voy por 200 puntos, significa un 1 a 2. Ahora del 22.000 al 21.200 aproximadamente, lo que son 200 puntos. Entonces eso para este ejemplo. Vamos a seguir bajando por acá y dice rentabilidad profesional realista. Los fondos profesionales, digamos que los bancos arriesgan entre un 0.5 a un 1%. Un 3 a un 8% mensual ya es excelente. Cuando aprendes a medirte y vas entendiendo esto, pues digamos que avanzas bastante rápido, porque te bajas de la nube que es la con que todo el mundo empieza, de que es dinero rápido o tal cosa. Esto te va a sentar mucho la cabeza. 5% mensual sostenido es extraordinario, la verdad.
rentabilidad profesional realista. Un 3% mensual es muy bien, 5% es obviamente mucho mejor, 8% es brutal, porque fíjate que el anual aproximado sería digamos que un 36%, muy prudente, un 60% bastante bien y un 96% pues muy exagerado. Tienes que tener una estrategia muy consistente, muy rentable para lograr estos porcentajes. Pero digamos de un 3 a un 5% mensual está bastante bien. Por eso les decía, yo trabajo con el 0.75, no es que todos los días gane, no es que todos los días pierda. Por eso cuando entiendes la realidad de esto, gestión de riesgo, sabes que las pérdidas siempre van a estar ahí y son parte del proceso. Entonces el trading es poderoso porque es compuesto, lo que les comentaba ahorita, es prácticamente como un interés compuesto. La verdad que ese dinero esté trabajando y que se vea pues el crecimiento. El trading es poderoso porque es compuesto, no porque sea explosivo. Ahora, plan de trading. Ahora sí nos interesa esta parte, acá es donde viene lo de la estrategia prácticamente. Plan de trading va a ser un plan, unas normas, como lo venía hablando anteriormente en los otros videos, el cual vamos a estar desarrollando con todo lo que vamos a ver en esta formación sobre análisis técnico. Al final vas a decir, bueno, voy a crear el plan de trading por esta manera. No puede que no sea el mismo que yo aplico, puede que encuentres uno en parte de todo el proceso. Eso ya se vendrá adelante en tu proceso. Pero primero tienes que entender de que tienes que crear un plan de trading, una serie de normas específicas. Y entender que, por ejemplo, un plan no es comprar cuando sube. Por ejemplo, veo el precio que está subiendo, entonces compro. No, porque eso es dejarse llevar por él. Tienes que tener un análisis previo y saber dónde va a parar esa subida, dónde va a haber un retroceso para volver a comprar. Todo eso se aprende luego. Primero, entender de que no es vender cuando aparece que cae. Es que está cayendo, entonces vendamos. Eso es lo que comúnmente se puede decir, y en lo que primeramente tienes que tener como regla estricta para no caer y entrar cuando me gusta, porque siento que va a llegar a hacer esto. No es que sientas y lo percibas, sino que obviamente porque el plan que desarrollaste o un checklist, como para que me entiendas, entonces se está cumpliendo. Esta condición se cumplió, entonces voy ejecutando. No es como que voy a ver si me gusta, como que me dejo llevar. Entonces no. Un plan es un conjunto de reglas claras que se repiten bajo condiciones específicas de mercado. Plan de trading es igual a reglas, por eso decía, más contexto, tienes que entender lo que está sucediendo, más la gestión. La gestión es ese cuidado del dinero, más la repetición. Tienes que estar repitiendo y repitiendo lo mismo. Prácticamente un plan de trading bien formulado lleva lo que son esta parte, lo que son las reglas, el contexto, lo que es la gestión de riesgo y lo que es la repetibilidad. Vamos a hablar por acá lo que es la ventaja estadística. Porque prácticamente ese plan de trading tiene que tener una ventaja estadística para poder calcular un win rate, que es lo que hablábamos ahora. El win rate es el porcentaje. Digamos que si esta ventaja estadística me da un 50%, entonces excelente. Obviamente hay ventajas estadísticas de ciertos traders que suelen dar el 60, 70, 80%, pero están muy volados, están súper bien. Encontrar esa ventaja estadística, pues todo parte del plan de trading que encontremos. Lo que vamos a encontrar nosotros son una serie de normas que van a ser repetibles en el tiempo y nos van a dar una ganancia, y eso se va a llamar ventaja estadística. Entonces, ventaja estadística o el edge es la probabilidad favorable a largo plazo cuando repites el mismo modelo bajo las mismas condiciones. Lo que te comentaba anteriormente es repetir lo mismo bajo las mismas condiciones y ver si eso me genera una rentabilidad, una ventaja estadística. Es decir, no importa una operación, importa la serie de 50 o 100 operaciones. Por eso lo decía también, un plan de trading no se prueba, digamos que hice un plan de trading en un mes y ya soy rentable o ya soy consistente. Es difícil, porque un plan de trading se prueba durante meses, durante años. Por eso dice acá 50 o 100 operaciones. Entonces, si planeas hacer una diaria, entonces son muchos días los que tienes que probar un plan de trading. A eso va. Eso es lo difícil al comienzo, y lo que digo yo que de pronto cuesta tiempo encontrar ese plan y estar en esa lucha con las emociones y con la psicología. De resto, déjenme decirle que es fácil. Ya lo verán cuando empecemos a ver análisis técnico, que la manera en que lo vamos a hacer entender va a ser muy fácil. Entonces, listo, dice menos trades es igual a más precisión. Eso también te recomiendo, grábatelo. Esto, si lo puedes escribir y tenerlo muy presente ahí en tu journal, porque obviamente también te recomiendo que tengas tu journal, que es el cuaderno que vamos a tener, donde vamos a estar haciendo todas estas anotaciones, y donde cuando operemos diariamente también vamos a hacer un registro de
de lo que estamos sintiendo, cómo fue el proceso, lo que vimos en el gráfico. Luego voy a explicar también sobre journal y sobre anotación y guardar lo que son todos estos datos. El registro que llaman, lo que voy a hablar acá. Entonces, repetición, no cambias el modelo cada semana. No es que, por ejemplo, llevo un mes probando este plan de trading y digamos que estoy seguro que a otro trader le funciona y simplemente veo que una o dos operaciones saquen stop loss y no me dio, entonces lo cancelo y digo, no funciona, y cambio. Entonces vas a estar cada 6, cada 7 meses o cada 4 meses cambiando, y eso es lo que va a demorar en tu proceso. Entonces, si lo entiendes de una vez desde este inicio, de que tienes que tratar de encontrar un plan en el cual te sientas cómodo, o una estrategia, digamos, cuando hablo de estrategias es porque yo opero SMC y ST, que lo expliqué iniciando los primeros videos. O si digamos que utilizas indicadores o otro tipo de, o te vas luego y conoces otro trader y utilizas otro tipo de estrategia, pues que te quede muy claro que la idea no es que cambies cada semana, sino que te sientas cómodo y lo ejecutes y seas repetible. Si cambias constantemente, nunca sabes si tu modelo funciona o no. Hay modelos que pueden fallar, digamos que inclusive varias operaciones de guía, luego el modelo empieza a funcionar. Es parte de cada quien. Por eso el trading es muy personal. El registro, tienes que registrar absolutamente todo. Anotas entradas, anotas RR, anotas el resultado, calculas el win rate. Si no mides, no hay estadística. Esta es la mejor frase para cerrar este video. Si no mides, no hay estadística. Digamos que si no te mides y no tienes un registro y crees que esto, digamos, que es tan fácil o es para hacerlo así sin estar controlándote, no va a funcionar. Realmente no va a funcionar porque es un negocio y hay que tomarlo muy serio y muy profesional. Entonces siempre tienes que medirte, tener un Notion. Te recomiendo Notion, que es, digamos, es una página en la cual puedes registrar y hacer cosas muy interesantes, o pueden haber otras, o puedes hacerlo en Office, en cualquier herramienta lo puedes registrar. Lo importante es que registres. Más adelante, cuando estemos ejecutando operaciones, les voy a enseñar a hacer un buen registro y un buen journal. Entonces, pero bueno, esta fue la clase de gestión de riesgo. Espero ya que haya quedado muy claro, y es indispensable que entiendan todos estos conceptos antes de empezar con lo que es el análisis técnico. Entonces, listo, eso ha sido todo por CD Trades. Nos vemos en una nueva ocasión. Muchas gracias.